Monopoly es uno de los juegos de mesa más famosos y exitosos de la historia. Ha vendido millones de copias y destruido cientos de amistades cuando inevitablemente alguien empieza a pelearse porque le deben dinero. Para los niños es muchas veces la primera oportunidad de tener dinero y comprar cosas, así que es muy emocionante para ellos, aunque no sea real. Es tan popular que hay versiones de Monopoly de absolutamente cualquier cosa que se les ocurra. Los Simpsons, Star Wars, Toy Story, Real Madrid, versiones para videojuegos y hasta una versión millennial donde el punto es comprar experiencias, porque el dinero que ganas no te va a alcanzar para comprar propiedades. Ouch. El juego se ha vuelto una máquina de dinero e hizo que Parker Brothers, la compañía que lo publicó primero, se hiciera millonaria, y también Charles Darrow, la persona que se los vendió. La ironía de esto es que el objetivo original de este juego era justamente explicar las injusticias que los monopolios crean en la sociedad y cómo aumentan la inequidad económica y hacen que los ricos se hagan más ricos a costa de explotar al resto de la población. Y de hecho, los que se hicieron millonarios con este juego no fueron los que lo crearon, sino que lo robaron y se encargaron de comprar el silencio de otras personas para que la creadora original, Elizabeth Magie, y sus ideas fueran olvidadas en la historia. Esto es un dato nuevo sobre Monopoly. Maggie era una mujer bastante peculiar para su época. Su papá había sido un periodista y activista que promovió la lucha de Abraham Lincoln por la abolición de la esclavitud, y ella aprendió de él los mismos valores de equidad. A finales de 1800 y principios de 1900, una mujer como ella, que con más de 20 años seguía soltera y además trabajaba, ya era de por sí algo extremadamente raro. Pero además, Maggie era una gran activista por la equidad de pago entre hombres y mujeres, en una época en la que las mujeres no estaban ni siquiera cerca de que se les permitiera votar. Una de sus acciones activistas que más escándalo hicieron fue cuando escribió una carta en el periódico en la que se ofertaba y subastaba como una joven esclava americana. El punto de esta carta era mostrar que no importa cuánto se dijera que se abolía la esclavitud, mientras la paga y oportunidades no fueran iguales para todos, los únicos verdaderamente libres eran los hombres blancos. Pero Maggie sabía que sus escritos y cartas no iban a cambiar mucho, así que se puso a pensar en una mejor forma de esparcir sus ideas a más gente. Y una de las ideas que más le importaba difundir era la del georgismo. El georgismo era una ideología económica creada por Henry George que buscaba eliminar la inequidad que había entre los grandes empresarios y los obreros. La propuesta principal era la idea de que la gente debe ser 100% dueña de todo lo que cree o trabaje, pero que los recursos naturales que creó el planeta son de todos. Para esta ideología, la gente no debería pagar un impuesto sobre lo que ellos hicieron o trabajaron, sino que debería haber un solo impuesto sobre quienes usen bienes naturales que deberían ser de todos. Así, los únicos que pagarían impuestos serían los grandes millonarios que se dedicaban a acaparar terrenos y hacer dinero al venderlos cuando el valor de la propiedad subiera, sin que ellos tuvieran que haber realmente creado ningún valor extra para la sociedad. O esa gente que cobraba cientos de rentas a otras personas que querían ocupar esos terrenos, cuando en realidad la tierra tendría que ser de todos, y ellos solo la tenían para ganar dinero sin producir nada. El georgismo buscaba reducir la inequidad haciendo que aquellos que tenían menos no pagaran impuestos, y que aquellos que tenían más y acaparaban tierras y recursos naturales pagaran impuestos por tener ese privilegio. Y estos impuestos se utilizarían para financiar servicios públicos para la sociedad, escuelas gratis, transporte público y servicio de salud, por ejemplo. Y esta era justo la ideología que Maggie quería difundir, y que le dio la idea de crear su primer juego de mesa, que se llamó The Landlord's Game, o el juego de los terratenientes. Aunque no es exactamente igual al Monopoly que tenemos hoy en día, sí es bastante parecido. Los jugadores empezaban con una cantidad de dinero que iban a poder usar para avanzar por el tablero y comprar propiedades. Algunas cosas que seguimos teniendo hoy en día ya estaban desde esta primera versión, como las 4 esquinas con las casillas de cárcel, ir a la cárcel, salida y la parada libre, donde se supone que no pasa nada. Aunque algunas de estas eran un poco diferentes. Por ejemplo, la parada libre era un parque público en el que no había que pagar renta ni se podía comprar porque estaba supuestamente hecho para todos. Al final se acabó confundiendo el free park con parking en inglés, y por eso la versión moderna tiene el dibujo de un cochecito. Y la casilla de salida se llamaba Madre Tierra. La idea es que cada que dabas una vuelta al tablero, habías generado suficiente trabajo sobre la Madre Tierra para recibir un sueldo, que eran las ideas que tenía Henry George. Había casillas para comida, agua y ropa, que representaban necesidades básicas, y cuando alguien caía ahí tenía que pagar impuestos al fondo común. Y también había casillas para líneas de tren y otros servicios privados.
Cuando un jugador lograba tener un monopolio en los servicios o propiedades, podía cobrar el doble a quien cayera en su casilla. El juego acababa cuando todos los jugadores hubieran dado 10 vueltas al tablero, y ganaba el que hubiera logrado juntar más dinero y propiedades. La idea era que la gente que lo jugara iba a darse cuenta de los problemas que creaba un monopolio, de lo injusto que es que alguien pueda decidir los precios de algo solo porque acaparó todas las demás opciones, y de cómo el camino más fácil para hacerse millonario era explotar los recursos y a las personas. En el mismo juego, Maggie incluía otro sistema de reglas para jugarlo basándose en el sistema del impuesto único de Henry George. Ella pensaba que después de ver lo injusto del sistema monopólico, la gente pasaría al sistema de impuesto único y vería sus beneficios en la vida real. En 1904, logró obtener la patente para su nuevo juego, y fue a intentar vendérselo a Parker Brothers, que era la compañía de juegos de mesa más grande de la época. Pero lo rechazaron porque sonaba muy complicado, y nadie creía que alguien estuviera interesado por jugar un juego sobre el sistema económico. Y sinceramente no los culpo, cuando explicas el juego suena extremadamente aburrido. Pero Maggie decidió poner su propia empresa y empezar a fabricar su juego, y se volvió bastante popular. En una época en la que tanta gente tenía tan poco, la idea de poder tener propiedades y comprar y vender les encantaba, aunque obviamente solamente era un juego. La gente empezó a dibujar sus propios tableros y a cambiar los nombres de las propiedades por lugares que fueran de donde ellos vivían. Y así el juego se empezó a expandir por todo Estados Unidos, con cada quien haciendo su propio tablero y sus propias reglas. A Maggie no le importaba mucho la parte económica, lo que ella quería era que se difundieran las ideas del georgismo, así que nunca se preocupó porque la gente creara sus propios tableros, pero sí renovó su patente en 1924 para seguir protegiendo su juego. Aún así, entre más lejos se difundía el juego, la parte antimonopólica se fue quedando olvidada, porque la gente lo que les divertía más era comprar todo y la emoción de cobrarle a sus amigos haciendo monopolios. Tanto que de hecho el juego se empezó a conocer como Monopoly en lugar del nombre real. Algunas personas intentaron capitalizar del juego después de conocerlo, pero pronto descubrían la patente de Maggie. Aún así, algunos sacaron sus propias versiones, patentando solamente sus pequeños cambios en las reglas, como un juego que salió en 1930 llamado Finance. Pero la historia cambió en 1933, cuando Charles Darrow conoció el juego. Charles vivía en Filadelfia, y un día que fue a visitar a un amigo, le enseñaron un juego que acababan de descubrir. Ese juego era justamente una versión de Monopoly o Landlord's Game que jugaban en Atlantic City un grupo de Quakers. Y sí, esos Quakers son los mismos de los de la avena. Ellos habían cambiado el juego para tener nombres de las calles de Atlantic City y además habían agrupado las propiedades por colores, representando los bloques o cuadras de la ciudad. Y además habían agregado la opción de mejorar las propiedades con hoteles, representando mejor Atlantic City, que era una ciudad hotelera. A Charles le encantó el juego y le pidió a su amigo que le diera las reglas por escrito. Llegó a su casa y decidió crear su propio tablero. Como él no conocía las calles de Atlantic City, no se dio cuenta que representaban algo real, y solo copió exactamente el mismo tablero que le habían enseñado, dibujándolo en un mantel redondo que tenía para su mesa. Para hacerlo más atractivo, contrató a un dibujante para que hiciera ilustraciones en algunas de las casillas, y esas son exactamente las mismas que los tableros siguen teniendo hasta hoy en día. Charles fue directamente a Parker Brothers con su nuevo juego para venderles la idea como si fuera su creación, pero otra vez no les interesó. Charles sabía que el juego sería un éxito, porque ya había pruebas de lo popular que era, así que empezó a fabricarlo él mismo, mandando a imprimirlo en un tablero de cartón y vendiéndolo en tiendas departamentales de su ciudad. Para la Navidad de 1934, las ventas del juego fueron tan altas que las noticias de este nuevo juego llegaron hasta Parker Brothers en Nueva York, y ahora sí les interesó comprarlo, porque la Gran Depresión los tenía a punto de quebrar y necesitaban algo que vendiera bien urgentemente. Organizaron otra reunión con Charles y cerraron el trato. Ellos le ayudarían a sacar una patente que después comprarían para producir el juego a gran escala. ¿En qué momento Parker Brothers se enteró de que Charles no era el verdadero creador del juego? No se sabe muy bien, pero seguramente fue después de haber cerrado el trato. Y tampoco se sabe cómo es que en 1935 Charles obtuvo la patente para Monopoly si la patente de Maggie seguía vigente. Pero ya con una compañía enorme detrás, Monopoly se esparció por todos lados y se convirtió en uno de los juegos más populares del país. Parker Brothers sabía que estaban vendiendo un producto robado, así que tenían que protegerse antes de que fuera demasiado tarde. Se dedicaron a contactar a todas las personas que habían producido alguna versión de Monopoly y les compraron todo su inventario y patentes. Aunque algunas personas los demandaron por estar vendiendo algo que claramente no era suyo, todo se acabó arreglando fuera de la corte con algo de dinero. Y de hecho, la persona que menos problemas les dio y que menos dinero les costó
fue Maggie, la verdadera creadora del juego. Antes de que Monopoly realmente explotara, Parker Brothers contactó a Maggie para decirle que les encantaba su juego y que querían producirlo en masa. En vez de darle los $10,000 por la patente que le dieron a otras personas, a Maggie solamente le ofrecieron $500 y ninguna opción de pago por regalías. Pero ella estaba feliz. No le importaba el dinero, mientras una compañía de ese tamaño fuera a distribuir sus ideas por todo el mundo. Cuando le mandaron la primera copia del tablero, con su imagen en la portada, Maggie les mandó una carta diciendo literalmente que nunca había estado tan contenta en toda su vida, y les agradecía la oportunidad de enseñar sus ideas de equidad a todo el mundo. Y justo por toda esta emoción, fue que no fue una muy linda sorpresa cuando se enteró de que solo hicieron unos cuantos cientos de copias de su juego y que los retiraron de las tiendas incluso antes de que se vendieran para poder vender Monopoly, una copia de su creación en la que ni siquiera mencionaban su nombre o respetaban sus ideas. Y aunque Maggie fue bastante ruidosa al respecto, enviando cartas a New York Times y otros periódicos, nada de lo que hizo pudo hacer absolutamente nada en contra de los millones de dólares de Parker Brothers. Al fin y al cabo, en esa época menos del 1% de las patentes de Estados Unidos se daban a mujeres, así que ¿quién le iba a creer a esta señora que había inventado algo? Y si todo esto era tan secreto y se ocultó tan bien, ¿cómo es que ahora yo se los puedo contar? Pues todo esto salió a la luz gracias a Ralph Anspach, un maestro de economía que en 1973 creó un juego que llamó Anti-Monopoly. Él se dio cuenta que el juego estaba enseñando a los niños que hacer monopolios los podía hacer ricos, y que los estaba guiando por un camino bastante horrible, así que creó su propia versión del juego. En su versión, el tablero estaba lleno de monopolios, y el jugador tenía que encargarse de destruirlos y restaurar una sociedad más equitativa. Cuando Parker Brothers se enteró de este juego, le mandó una carta para que dejara de producirlo, diciendo que el nombre Monopoly les pertenecía. Pero en vez de acceder, Ralph decidió ir a un juicio que duró casi una década y acabó en la Corte Suprema de Estados Unidos. Durante este juicio, logró descubrir todas las mentiras de la compañía y encontrar la patente original para el juego de Maggie. Al final, Ralph ganó el juicio y se le permitió seguir utilizando el nombre, aunque fuera bajo licencia de Parker Brothers, que ahora es propiedad de Hasbro. Irónicamente, un juego que buscaba enseñar sobre los problemas de los monopolios, logró hacerse famoso pagando por ser la única opción en el mercado hasta que una persona se rehusó a ser intimidada. Eso es todo por este episodio. Si les gustó, por favor suscríbanse al canal y denle like al video para que más gente lo pueda ver. Y también recuerden que estamos en Facebook como Un Dato Nuevo y Twitter como @UDNpodcast. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y sobre todo que se hayan llevado un dato nuevo. Hasta la próxima semana.